¿Qué tal? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio del Ministerio Semilla de Vida, del Seminario Fundamentos de Doctrina. Gracias, le damos al Señor por esta oportunidad, por nuevamente encontrarnos y junto a ustedes estudiar hoy la palabra del Señor. Qué bueno es saber que la Escritura, el Señor nos la entregó para que ella nos alumbrara en lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Necesitamos eh, conocer más la palabra, necesitamos estudiar más la Escritura y de esa manera nuestra vida va a ser una vida mucho más estructurada, mucho más equilibrada y mucho más sólida en lo que a la fe se refiere. Necesitamos permanentemente ir a la Escritura, ir a la palabra para que no sean los pensamientos humanos, no sean las opiniones de otros, sino la Escritura, la palabra del Señor, la que nos enseñe y nos instruya. El apóstol Pedro dijo que debíamos añadirle a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Y es ese conocimiento el que hoy nos edifica y es ese conocimiento el que nos enseña y nos ayuda a caminar en libertad y en bendición. A todos ustedes sean nuevamente bienvenidos. Quiero darles gracias a aquellos que nos acompañan semana a semana, los que nos acompañan en nuestro canal. Si es la primera vez que te unes a esta transmisión, quiero decirte, este seminario forma parte de un ministerio llamado Semilla de Vida. Tenemos un canal en YouTube, también tenemos una fanpage en Facebook y allí a través de estos dos dispositivos y de estas dos plataformas tenemos la oportunidad de compartir la enseñanza de la palabra. Semana a semana damos una, entrega nueva de este seminario para que todos podamos ir aprendiendo la palabra. Una vez más, quiero invitarlos a que por favor nos ayuden a difundir este contenido. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus seres más cercanos, a sus discípulos. Enséñales que la Escritura es lo más importante. Déjennos sus comentarios, déjenos sus opiniones que por supuesto nos van a edificar de una manera maravillosa. Si tienen alguna inquietud, pregunta específica, tú puedes escribirnos a nuestro correo llamado info@semilladevida.org. También quiero invitarlos a que vayan a nuestra página web www.semilladevida.org. Allí vamos a tener mucho más para que te informes de lo que es este ministerio y de esta forma también podernos acompañar. Hay un espacio llamado Amigos Sembradores para esas personas que quieren formar parte de un equipo de personas que nos acompañen y de esa forma podamos avanzar y llegar a muchos más lugares con la enseñanza de la palabra. Vamos a orar. Hoy vamos a hablar del mundo espiritual y particularmente nos vamos a referir a los ángeles caídos. Particularmente nos vamos a circunscribir a ese estudio de las tinieblas que por supuesto nos va a ayudar a entender mucho más lo que es ese mundo que a veces se vuelve enigmático, que en algunos casos para muchas personas se pretende contener, no hablar de él, ignorarlo de alguna forma, pero que la Escritura no lo esconde. La Escritura nos enseña y es importante que tengamos un conocimiento equilibrado, una posición bíblica correcta, sin extremismos, para que así podamos sostener y mantener nuestra vida espiritual en el punto que Dios quiere que tengamos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad. Declaramos en el nombre de Jesús que nos guiarás a toda verdad y por el poder de tu palabra, Señor, nosotros caminamos en fe, disfrutando de tus promesas y caminando en victoria. Gracias por la vida de cada persona que hoy nos acompaña, por los que nos acompañan también en diferido. Te pido, Dios, que les bendigas y les edifiques a la luz de la poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar hoy en lo que concierne al mundo espiritual. La semana pasada estuvimos hablando de ese mundo espiritual y compartíamos en ese entonces lo que es el ejército de Dios. Y hablábamos de los ángeles, esas criaturas especiales, sobrenaturales, poderosas, con características y con un carácter bastante específico y narrado y evidenciado en las Escrituras, que el Señor colocó no solamente para salvaguardar la creación, sino también para guardar a sus hijos. La Biblia dice que son instrumentos enviados por el Señor para bendecir y para cuidar a sus hijos. Eso concerniente a los ángeles. Hoy vamos a hablar de esa tercera parte de los ángeles.
Dice la Escritura ya en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis que cuando Satanás fue expulsado del cielo, haciendo referencia a ese gran dragón, con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. Ahí se hace referencia a lo que fue la rebelión angelical, lo que sucedió en el espacio y en el tiempo eterno y que por supuesto trascendió en el mundo espiritual y trajo consecuencias al mundo natural, al mundo terrenal. Quiero que hoy aprendamos lo que concierne a esa, digamos, naturaleza angelical caída, que nos va a ayudar muchísimo a tener un equilibrio adecuado. En lo que concierne al mundo espiritual, siempre ha habido dos posiciones contrapuestas que por supuesto son nocivas. Por un lado están aquellos que pretenden ignorar el mundo espiritual, que no quieren reconocer, no quieren de ningún modo hacer referencia a los demonios, ni a los ángeles caídos, ni a Satanás, ni a los principados, ni a las potestades. Hay gente que presume y pretende mejor no hablar de eso, porque tienen en su pensamiento el hecho de que si no hablan del enemigo, pues este no se va a aparecer. De otro lado están aquellos que son mucho más, digamos, incisivos con el tema y piensan y se van a la extrema posición de decir que todo forma parte y todo es el resultado y la consecuencia de ese mundo espiritual. Yo creo que necesitamos tener el equilibrio que la Escritura tiene. La Biblia no niega ese mundo espiritual, pero tampoco le da una preponderancia que infortunadamente mucha gente se le ha dado en los últimos tiempos. Quiero que vayamos a la palabra y escuchemos lo que dice la Escritura de algunos pasajes que conciernen a ese mundo espiritual. Quiero por favor que leamos allá Efesios capítulo 6 versículo 10 donde dice hasta el versículo 13 así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Dice el segundo carta a los Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segundo a los Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 4, dice, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Además dice Santiago, eso es un pasaje bien contundente donde dice el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando Jesús a sus discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si hacemos una compilación de estos y de todos esos muchos versículos que hacen referencia a ese mundo espiritual, que tiene que ver con Satanás, que tiene que ver con los demonios, que tiene que ver con principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, nos vamos a dar cuenta que la literatura bíblica hace mucha referencia a ese mundo espiritual. Pero ojo, no hace una referencia desde la perspectiva de la sobredimensionalidad de ese aspecto. No, lo que la Biblia enseña frente al mundo de los espíritus o de los demonios es que ellos ya fueron juzgados y que como tal están condenados. Y el poder que el Señor nos ha entregado a nosotros, que somos la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, es un poder, por supuesto, sobrenatural. Ante todos estos pasajes que acabamos de mencionar, cualquier persona desapercibida e improvisada dirá, hombre, el enemigo anda como león rugiente, está buscando a quien devorar. Entonces, el sentimiento es, vamos a ignorarlo, vamos a dejar de tenerlo presente para que de esa manera el enemigo no nos toque. Y resulta que el enemigo es el enemigo, y se le llama así porque es el adversario. Satanás, de hecho, su nombre significa adversario, y es el adversario de Dios, es el adversario de la creación y es el adversario de la misma naturaleza, por lo cual necesitamos tú y yo aprender que tenemos autoridad para enfrentarlo y para hacerlo con toda contundencia y con toda autoridad. Leyendo la Escritura nos damos cuenta
de que en ese mundo espiritual que no vemos, qué bueno que no lo veamos, qué bueno que no tenemos la oportunidad de verlo, porque el pensamiento y la actitud frente a eso sería devastador. Es como si usted pudiera mirar los virus, los microbios, las bacterias, que son, por supuesto, desapercibidos ante la mirada del ojo humano, pero que desde el punto de vista espiritual, y no porque no lo veamos, significa que no existen. No, están allí, pero que necesitamos colocarlos en el lugar especial. Lo que vemos y lo que sucede en el mundo natural muchísimas veces es el resultado de lo que sucede en el mundo espiritual. Es decir, hay una gran relación entre el mundo espiritual y el mundo natural. Ahora, para poder ir al origen de todo esto, es importante que nosotros vayamos al comienzo de esa lucha espiritual. No es una lucha de iguales. Y esto es importante que a usted le quede claro desde entonces y desde ya. No es una lucha de iguales. No hay un yin-yang, no hay una perfecta equiparación o un extraordinario equilibrio entre el bien y el mal. No, estamos hablando del reino de Dios y estamos hablando del mundo de las tinieblas. Estamos haciendo una referencia, por supuesto, con una diferencia abismal, porque jamás se va a comparar ni a equiparar el poder y la autoridad del Creador a las criaturas. Los ángeles caídos, Satanás y sus demonios, son criaturas y por consecuencia están muy por debajo del nivel poderoso y sobrenatural que tiene nuestro eterno Dios. No es una lucha de iguales. Ahora, fue una situación que se produjo en el tiempo, no en la esfera terrenal, sino en la esfera espiritual, en la esfera celestial. Si ustedes y yo vamos a la Escritura y para tratar de entender lo que la Biblia dice que es un misterio, dice la Biblia, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, el mal, la maldad, el pecado, la iniquidad forma parte de lo que la Biblia llama un misterio, por lo cual quiere decir que aunque en la Biblia hay demasiadas referencias a ese mundo espiritual, es importante que entendamos que la Biblia no dice todo lo que quisiéramos saber. Sí dice lo que debemos saber, pero no dice todo lo que quisiéramos saber. Lo importante es entender que hubo un momento en la eternidad, antes de que el tiempo humano y terrenal existiera, en que la Biblia dice que hubo una rebelión. Y particularmente hay dos pasajes que me gustaría muchísimo que ustedes y yo pudiéramos estudiar con profundidad. Se encuentran en el libro de Isaías, en el capítulo 14, y en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28. Son dos pasajes que se consideran los pasajes más, digamos, reveladores para explicar lo que sucedió en la persona de Satanás, que antes de ser adversario, antes de ser un adversario de Dios y de la creación, era, dice la Biblia, un portador de la antorcha. La Biblia lo describe a él como un querubín. Si ustedes y yo leemos esos pasajes, nos vamos a dar cuenta que evidentemente a ese ser creado, llamado Luzbel en su instante primario, la Biblia dice que terminó viviendo y padeciendo de una degradación. Y ahora vamos a tratar, más adelantico vamos a tratar de mirar hasta dónde llegó esa degradación. El enemigo y el ataque espiritual. Lucas 10, versículo 18 dice Jesucristo de ese mundo espiritual: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, haciendo referencia a lo que luego en el capítulo 12 de Apocalipsis se narraría. Pero dice en el versículo 19, pero he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y dice, nada os dañará. Quiere decir que aunque Satanás tiene un poder extraordinario, no es un poder natural, es un poder extraordinario, sobrenatural. A ti y a mí, que somos la iglesia, que fuimos redimidos por el poder de la cruz, la Biblia dice que el Señor nos dio autoridad. Nos dio autoridad sobre Satanás, sobre los demonios. Nos dio autoridad sobre toda fuerza infernal y oscura, que a veces para algunas personas se vuelve temerosa, se vuelve absolutamente, digamos, preocupante, pero que la Biblia muy claramente nos enseña que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, tú y yo tendríamos autoridad para echar fuera demonios. Eso quiere decir que tenemos ese poder extraordinario con el que Satanás no tendría de ninguna manera la oportunidad de oponerse.
El capítulo 4 del libro de Santiago, el versículo 7 lo dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. No es un asunto de una lucha frontal entre el creyente con su fuerza y su autoridad contra las tinieblas. No, es una lucha que se produce por una autoridad delegada y desde luego expresada y entregada por Cristo y mucho más, después de haber vencido en la cruz del Calvario y haber derrotado a Satanás. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, lo dice, como también en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, que más adelante vamos a mencionar, lo vamos a comprender. Satanás está ya derrotado por lo que sucedió en el cielo, que lo condenó, más lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Entonces, fíjate que en el capítulo 6 de la carta a los Efesios sí hace referencia a una lucha. Dice, no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Cuando dice no tenemos lucha contra carne y sangre, está refiriéndose a que hay una lucha espiritual que no se libra con armas naturales. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No es un asunto en el que nosotros podemos usar una pistola, un revólver para enfrentar a Satanás. No, lo que tenemos que usar para las tinieblas es la autoridad que viene del nombre de Cristo y que no es una autoridad nuestra, es una autoridad desde luego delegada. En la Escritura a Satanás sí se le entregan algunas características que por supuesto son sobrenaturales. Por ejemplo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, que Él es el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. Satanás tiene autoridad en la tierra a causa del pecado que ocurrió en la cruz, en el huerto del Edén, perdón. En la segunda carta a los Corintios 4:4, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Pero también es importante que tú y yo sepamos y entendamos que aunque Él tiene poder, es un poder que se circunscribe a aquellos que están bajo su reinado, bajo su gobierno, bajo su, digamos, influencia. Nosotros la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, que ya pasamos de muerte a vida, que fuimos trasladados, dice la Escritura allá en la carta del apóstol Pedro, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que tú y yo no estamos bajo el maligno. Tú y yo estamos en Cristo y como tal somos, por decirlo de alguna manera y no decirlo menos, somos intocables ante cualquier fuerza infernal de brujería, de hechicería, de santería y de cualquier otro tipo de manifestación. Porque es que Satanás no solo se manifiesta a través de espíritus demoníacos, él lo hace a través de emisarios, lo hace a través de algunos instrumentos que él utiliza, pero que por supuesto todos, bajo ninguna circunstancia, pueden prevalecer en la vida de un creyente que está cubierto por un pacto extraordinario y es el pacto de la cruz. El Señor entregó a la iglesia una autoridad que lo dice Mateo 16:18, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo cual quiere decir que Satanás no puede prevalecer contra un creyente. Satanás no puede prevalecer contra alguien que está rendido y cubierto, escucha, cubierto, protegido. La Biblia lo dice allá en la carta, en el libro de Salmos, en el capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú y yo, si estamos bajo ese abrigo, estamos por supuesto protegidos. Y en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37, mira lo que dice. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que en la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está claro que nosotros que estamos bajo la autoridad de Cristo, somos intocables para el enemigo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Es decir, un día estábamos bajo la cobertura del maligno, estábamos influenciados por su pecado, por su iniquidad, por su maldad. Era una época en la que nuestra vida espiritual estaba completamente muerta, pero ahora en Cristo, por supuesto que ya no estamos bajo el maligno, ahora estamos en la victoria de la cruz. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Fíjate que dice aquí: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es decir, que mayor es el que está en ti que cualquier brujería, cualquier hechicería, cualquier santería, cualquier obra infernal, directamente del enemigo o de cualquiera de sus satanistas, hechiceros o cualquier tipo de instrumentos que el enemigo puede usar. Vamos a tratar de desenmascarar un poco a ese enemigo, porque la Biblia, aunque le da algunas características, no pretende darle una preponderancia a Satanás que algunas veces y en algunas iglesias y algún tipo de ministerios le ha dado. Por ejemplo, aunque en la Biblia la palabra Satanás significa adversario y aparece, escucha bien, ese vocablo 24 veces en el Antiguo Testamento, es importante que entendamos que Satanás, aunque tiene algunos nombres que en la Biblia describen un poquito ese carácter y esa función, la Biblia lo dice adversario, que eso es lo que significa Satanás, es además acusador, calumniador, es decir que parte de la función del enemigo es acusar, calumniar, mentir. Es el tentador, según lo que dice Mateo 4:3. Es un hombre fuerte, como dice Lucas 11:21, pero que ya fue derrotado por uno más fuerte que él. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:9 que es la serpiente antigua. Dice Juan 8:44 que eres el padre de toda mentira. Es decir, que de la boca de Satanás no vendrá verdad. Y muchas veces de su característica mentirosa está el engañar, inclusive a algunas personas creyentes. Él es el Dios ajeno, como dice Daniel 11:39. Él es el lucero de Isaías 14:12. Él es además el ángel de luz de 2 Corintios 11:14. Él es el ladrón del que la Biblia dice en Juan 10, versículo 10. Citando esos pasajes de Ezequiel 28 y de Isaías 14, que me gustaría que los leyeras con toda calma y detenimiento, pero que simplemente lo que quiero mencionar en este momento es eso que la Biblia dice que sucedió con él. Isaías 14, versículo del 12 al 15, mira lo que dice, para referirnos un poquito a cómo era Satanás antes de ser el adversario. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, es decir, a los ángeles. Y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero dice ahí más adelante: mas tú eres derribado hasta el Seol y en lo profundo de la fosa. En Ezequiel 28 hace referencia de por qué sucedió aquello. Dice: se enalteció tu corazón. Ezequiel 28:17, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Cuando usted y yo leemos esos pasajes, no, la Biblia no le da esa majestad que a veces el mundo le quiere dar a Satanás, como si fuera invencible, indestructible, inquebrantable. No, la Biblia dice que Satanás fue derrotado. La Biblia dice que primero fue destituido del cielo. Además de eso, fue derrotado en la cruz del Calvario. Entonces, esa verdad debe quedar en la mente de cada uno de nosotros para decir: ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Para decir y para entender, por supuesto, de esa manera que las fuerzas del enemigo ni de las tinieblas pueden prevalecer contra la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, nos referimos no a un grupo de personas simplemente, nos referimos a cada uno de los miembros de la iglesia. Tú, si eres creyente, tú si naciste de nuevo, tú eres de esa iglesia que la Biblia dice que es indestructible, que es inquebrantable, que es eterna, que es estable. Es la iglesia de Cristo, que se mantiene y se perpetuará en la tierra por causa de que quien la guarda y quien la cuida es el Señor. El pecado de Satanás, como le decía al principio, es un poco enigmático en otro espacio.
cuando hagamos un estudio del pecado y de la amartiología, porque tendremos un seminario especial para hablar acerca del origen del plan redentor. Allí vamos a hacer un poquito más de énfasis en eso que concierne a la Escritura y que tiene que ver con el misterio de la caída de Satanás. Lo importante en este momento es que entendamos, primero, que fue expulsado del cielo. Dice allí la Biblia, te eché, Ezequiel 28:16, te eché del monte de Dios y te arrojé por tierra. Quiere decir que Satanás fue destituido de la gloria que un día tuvo. Su carácter fue corrompido y de esa manera ya no fue digamos, ese personaje que tenía la gloria de Dios, sino que ahora su carácter se corrompería. Lo que vemos en el Satanás no es, allí no habrá bondad, en Satanás no habrá de ningún modo nada que se le parezca a Dios, porque su carácter fue corrompido, su poder fue pervertido y como consecuencia de eso, dice la Escritura que ese poder pervertido lo usa. Parte de lo que sucede en la tierra, parte de lo que ocurre, que muchísima gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto o lo otro? Pues déjame decirte, eso forma parte de un poder pervertido que tiene Satanás y que el hombre, a causa de su pecado, le ha entregado. Pleitos, celos, guerras, enemistades, disensiones, iniquidad, maldad, herejías, son cosas que suceden en la tierra por causa de esa fuerza infernal que está operando en la tierra. Una fuerza infernal que no la hace directamente Satanás, porque él no es ni omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente, pero que sí la hace a través de una distribución muy organizada de principados, de potestades y de demonios que el diablo utiliza para subyugar a aquellos que están bajo su dominio. Ustedes y yo un día estuvimos allí, pero que fuimos rescatados porque nos entregamos a Jesucristo. Desde el cielo, la Biblia dice que Satanás fue destinado al lago de fuego. Allí encontramos en Isaías 14:15 esa expresión cuando enseña que fuiste derribado, que no habrá para él oportunidad de redención. Satanás no puede ser redimido. Ninguno de los ángeles caídos podrá ser redimido porque ellos pecaron en la eternidad y ya fueron condenados. Momentáneamente están en la tierra mientras se consuma la obra salvadora digamos, cristalizó y se hizo efectiva en la cruz del Calvario, pero que se completará cuando el Cristo eterno venga por la iglesia y establezca aquí en la tierra su grandísimo y eterno poder para luego establecer una nueva dimensión de eternidad. El próximo jueves, y mientras continuamos, vamos a comenzar y a dar inicio al estudio de la escatología, el estudio de esos eventos del porvenir, los eventos del fin del mundo, que vamos a tratar de resumirlos en algunas semanas de entrega para que podamos tener la base sólida de eso que va a ser el estudio posterior de un seminario completo de escatología. Mientras tanto, es importante que aprendamos que Satanás ya fue condenado, ya fue derrotado. No solamente en el cielo fue destituido, además en la cruz del Calvario fue derrotado, inoperante su poder en la vida de los creyentes. Y simplemente es cuestión de tiempo, porque llegará el momento en que él momentáneamente será prisionero del abismo por 1000 años, y eso lo decíamos la semana pasada cuando estuvimos estudiando el poder de los ángeles, que un ángel con una gran cadena aprenderá a Satanás y lo echará en el abismo durante 1000 años. Es decir, que momentáneamente sucederá así hasta que luego sea lanzado, dice la Biblia, al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis capítulo 20 y allí vamos a estudiarlo en su momento. Satanás no es omnisciente y esto es importante que a usted le quede claro. Él no tiene la capacidad ni de leer los pensamientos de la gente, ni tiene la capacidad de saber todo lo que se le ocurre. Hay muchas personas que suponen que Satanás lo sabe todo y por eso le dan tanta importancia a los espiritistas, a los brujos, porque hay cosas que estos personajes terminan diciéndole a la gente y terminan explicando y diciendo este tipo de cosas que obviamente, mi querido hermano, no es porque lo sepa, sino porque Satanás tiene una red. Si el Facebook te dice cosas que tú supones que cómo que la gente sabe, que tú mismo las escribiste. Pues bien, en el mundo espiritual, Satanás, que tiene demonios, que tiene principados, que tiene potestades, tiene una red de información.
Y esto es lo que hace que los brujos y hechiceros y espiritistas digan cosas que a algunas personas les hace creer que están diciendo algo que proviene del poder, digamos, extraordinario, pero es causa justamente de su maldad confederada, organizada y estructurada que de alguna manera el diablo ha pretendido establecer. Pero Satanás no es omnisciente y esto es importante que lo entendamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando del mundo espiritual antagónico, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No puede leer Satanás sus pensamientos de ningún creyente. Puede influenciar a través de la tentación, puede influenciar a través de la concupiscencia en la vida de la gente, pero no puede leer lo que la gente piensa ni lo que la gente siente. Satanás no tiene esa capacidad y esto es importante que nosotros lo tengamos claro. El único que puede leer el corazón y los pensamientos del hombre es Dios. Y eso lo leemos en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Él es el que conoce el corazón de todos los hijos de los hombres, para referirse a nuestro Dios. Satanás tampoco es omnipotente. Importante que entendamos que Satanás, aunque está en el mundo y tiene un poder que ha sido causa de maldad y de iniquidad en la tierra, es importante, como dice Juan 12:31, entendamos que el juicio de este mundo se produjo porque el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, él no tiene esa capacidad plenipotenciaria, no puede tocar, como sucedió en el caso de Job, a ninguno de los hijos de Dios, si no es con un permiso especial. Por lo cual quiere decir que Satanás no tiene ese poder de hacer lo que le plazca o todo lo que se le ocurre, porque siempre estará limitado ante la soberanía y la autoridad del Señor. Eso está en Job capítulo 1, versículo del 10 al 12, para referirnos a ese aspecto importante. Satanás tampoco es ni omnipotente, ni omnisciente, mucho menos es omnipresente. Satanás no está en todas partes. Él puede su maldad estar en todas partes, porque en todas partes los demonios y los principados hacen influencia y causan estragos y daños. Pero lo cierto es que el Señor, por supuesto que los ha limitado. Y hoy tú y yo tenemos que saber que Él no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Son características y atributos exclusivos de Dios. El ángel de luz, que era una criatura, no los tuvo nunca, ni los tendrá jamás. Él es el engañador. Por eso hace una cantidad de doctrinas heréticas. Él es el engañador. Confundió a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ha confundido a la humanidad. Ha pretendido tergiversar las escrituras. ¿Tú quién crees que está detrás de esto que hoy se enseña con tanta, difusión? Herejías. Doctrinas de demonios. Primera carta a Timoteo 4:1 dice: también debes saber esto, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es decir, que detrás de las herejías y detrás de todas estas filosofías humanas está Satanás, que está pretendiendo a través de su pensamiento influenciar en la vida de la gente. Y él es el padre de toda mentira, como dice Juan capítulo 8, versículo 44, donde dice Jesús mismo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, pues no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir, mi hermano, que las voces que vengan de las tinieblas, las voces que provengan del enemigo, hay que callarlas. ¿Por qué? Porque son mentiras, que a veces la gente las quiere ver y mostrar como verdad, pero que la Biblia enseña que son sencillamente mentiras. Satanás fue derrotado. Lo dije al principio y lo repito ahora. No será derrotado un día en el juicio final, cuando sea lanzado al lago de fuego. No será derrotado en ese entonces. Ya fue derrotado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Si ustedes y yo leemos este pasaje, que lo he leído muchísimo,
Y usted dirá, pastor, usted sí cita bastante ese pasaje. Pues déjeme decirle, lo cito porque es tan contundente y tan poderoso. Cuando dice leer la Biblia, para mí leer esto es contundente y me da fuerza y me empodera y me da vehemencia al decir, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso quiere decir que no solamente Satanás fue derrotado, es que además a causa de eso nosotros pudimos ser rescatados de esa vana manera de vivir. Colosenses, y este es un pasaje también poderoso. Me gusta mucho leer Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Mira lo que dice aquí, hablando de Cristo y de la cruz y del sacrificio redentor. Dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y dice así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice aquí, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que fue en la cruz donde Jesús derrotó a Satanás. Satanás pensó que había ganado cuando crucificó a Jesús, pero simplemente por causa de lo que pudiera llamarse el derecho penal celestial, y porque en Cristo no había pecado, ni hubo maldad, ni hubo iniquidad, su muerte se volvió ilegal y como consecuencia Satanás, que tenía poder sobre la humanidad a causa del pecado y de la muerte, pues fue derrotado. Simplemente así. Y eso lo enseñamos y lo leemos en pasajes como por ejemplo Apocalipsis 1:18, cuando dice mismísimo Jesús, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, no vamos a estudiar en esta oportunidad a profundidad lo que tiene que ver con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, como dice Efesios 6:12. Tendríamos que, porque, bueno, ya cuando enseñemos en otro seminario, que vamos a enseñar con la ayuda del Señor, que se llamaría Guerra Espiritual y Liberación, que es importante que la gente aprenda eso, porque muchísima gente genera doctrina de libros que la gente ha escrito a causa de experiencias espirituales, que una de los problemas más grandes que yo veo en esto del mundo espiritual o de los ángeles y demonios es el hecho de que algunas personas han vuelto doctrina lo que ellos vivieron como una experiencia particular y se sustraen de las escrituras y enseñan cosas que no están en la palabra. Yo le decía hace un instante a la iglesia que yo he leído libros que me han abochornado cuando leo libros que me dicen que a todo lo consideran producto de los demonios. Yo he leído libros que hablan del demonio de tinto. ¿Usted se imagina eso? Reprender el demonio de tinto. Leía un día el demonio de telaraña. ¿Usted se imagina que haya un demonio de telaraña? Eso no es ningún demonio. Eso es simple y sencillamente el resultado de gente que no cuida su casa, que no limpia su casa. Entonces, no podemos nosotros ir a esos extremos que infortunadamente, bueno, muchísima gente, de pronto algunos de los que me están escuchando y viendo en esta oportunidad no están de acuerdo porque creen que siempre hay demonios por aquí y por allá. Pues, excúsenme, mi hermano, yo no leo eso en la Escritura. La Biblia no hace, ni siquiera cuando la gente comienza a estudiar la demonología, quieren preguntarle al demonio el nombre, el apellido, de dónde vienes, para dónde vas, qué haces allí, por dónde entraste, para dónde vas. ¿Sabes qué? Cuando yo miro eso, que más adelante vamos a un seminario de guerra espiritual y liberación para hablar de eso, la Biblia simplemente me dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso está allá en Marcos capítulo 16. En mi nombre echarán fuera demonios. No quiere decir que nosotros tenemos que hacer un estudio, ni que solamente los profundos demonólogos no, la Biblia no dice nada de eso. Simplemente en mi nombre echarán fuera. No es usar mi conocimiento ni mi autoridad. Ellos no salen ni por el conocimiento ni por la habilidad que tengamos. Ellos salen por el poder y la autoridad que es invocado. Es el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de principados, cuando hablamos de potestades, sí, es verdad que Satanás tiene influencia sobre una persona, ¿cierto?
directa que le abre la puerta. O sea, una persona no se cautiva ni se llena de demonios o de cosas así porque simplemente abrió los ojos, porque también un día escuchaba eso, que el que abre los ojos cuando hay una liberación, pues se le meten los demonios por los ojos, como si los ojos fueran un orificio mucho más grande que la nariz o que los oídos. No abre los ojos porque se te van a meter los demonios, escuché un día. Eso no aparece en la Escritura. Cosas extremas. Y por supuesto que no están en la palabra, que la gente las tiene como una verdad. Simplemente quiero decir, sí hay una influencia de Satanás en algunas personas, en algunos individuos que ubica en lugares estratégicos, ¿cierto? Para generar maldad, iniquidad, para causar dolor y daños en la humanidad. Lo hace a través de regiones. No podemos negar que Satanás, así como hay ángeles especiales para salvaguardar ciudades y naciones, pues también hay principados y potestades que no son simplemente, digamos, una persona, sino una influencia territorial. Pueden estar influenciados, por ejemplo, en algunas regiones del país, del planeta, ¿cierto? Donde hay, ¿qué está sucediendo en Europa? Hay una influencia impresionante de humanismo que forma parte de las doctrinas demoníacas. Donde un día hubo un gran avivamiento espiritual, hoy hay una gran frialdad espiritual. Y eso es a causa no solo de entidades demoníacas, sino porque el diablo ha cegado el entendimiento de la gente. Y allí hay un principado digamos, de desinformación, de frialdad, de iniquidad y de pecado que nosotros tenemos que contrarrestar. Y no es reprendiendo al diablo, porque la gente, entonces, vamos a reprender el espíritu de humanismo. Hermano, no puedes echarle a la gente del cuerpo y de la mente un espíritu de humanismo como sal fuera. No, hay que compartir la palabra, predicar el evangelio, porque quien predica la palabra y recibe el mensaje del evangelio, pues ahí lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, es el conocimiento de la palabra. No estoy diciendo que no se puede orar por una persona que está bajo la influencia demoníaca. Estoy diciendo que es la predicación, porque yo mismo he ministrado liberación a personas que simplemente buscan la ayuda de un pastor porque están desesperados. Pero eso no quiere decir que son libres ni se mantengan en libertad. La libertad que produce el que la gente se rinda a Cristo es una libertad que permanece, que perdura y que se sostiene en el tiempo y en el espacio. Colosenses 2:15, lo repito, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Con eso quiero terminar este punto que concierne a los ángeles caídos. Hay mucho más que decir, por supuesto. Otro día que enseñemos, le digo, guerra espiritual y liberación, vamos a profundizar en el tema. Pero mientras tanto, y simplemente quiero dejar esto como una enseñanza básica, porque esto se llama fundamento de doctrina y posteriormente en otra ocasión vamos a ahondar mucho más. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Les invito para que vayan cada día a la palabra. La palabra es la que guía y dirige el pensamiento, el actuar y el andar de todo creyente, de toda cristiandad, la cristiandad, de toda iglesia, para que no vayamos a tomar como doctrinas las experiencias individuales y particulares que cualquiera puede vivir. Hay gente que dice yo fui al cielo, entonces hacen del cielo su doctrina porque lo que vieron. Hay gente que dice yo fui al infierno, entonces creen que el infierno es como ellos lo vieron en su sueño o en su experiencia. ¿Sabes una cosa? Lo que está escrito está. Y es lo que dice el Señor en su poderosa palabra. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Les recuerdo, acompáñenos con su oración. Les invito para que por favor nos sigan respaldando con sus comentarios, difundiendo nuestros materiales y también acompañándonos con su ofrenda. Recuerde, tenemos una cuenta bancaria en Colombia que nos va a servir para recaudar fondos y continuar con esta tarea de poder seguir sembrando la palabra. Además de eso, hay un espacio especial, una sección en nuestra página web www.semilladevida.org. Se llama Amigos Sembradores. Por favor, te invito para que te pases por allí y puedas estudiar, leer lo que ahí dice para que nos acompañes y juntos podamos hacer de este ministerio un ministerio de trascendencia y de alcance mundial. Les saludo y les agradezco mucho por acompañarnos hoy y siempre. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones.